Buenas noches, señoras, señores. Comenzamos una nueva edición de Temas de Actualidad. Vizcaya contra los desahucios podría ser el título, la conclusión del pleno en Juntas Generales de Gernika, en el que se debatía una serie de enmiendas o por lo menos una declaración institucional sobre el tema de los desahucios. Los políticos un poquito por detrás de lo que es la iniciativa social, las propuestas ciudadanas, pero de alguna forma se ha debatido y se ha aprobado, no sé si al gusto de todos los partidos políticos, que Vizcaya se manifieste y ponga en marcha medidas contra los desahucios. Con nosotros, portavoces de los grupos políticos con presencia en esta Cámara Legislativa vizcaína. Vamos con las presentaciones y enseguida comenzamos esta tertulia con las intervenciones suyas, que es el verdadero interés de este programa. Saludamos en primer lugar a Josu Arteta, portavoz del Partido Nacionalista Vasco en las Juntas Generales de Gernika, al menos en este área, ¿verdad, Josu? Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Se encuentra a su lado Aitor Torre, portavoz de Bildu. Gabón, muy buenas noches también. Gabón, buenas noches. Nos vamos al otro lado de la mesa para saludar al portavoz del Partido Socialista, Iñaki Egaña. Gabón, buenas noches. Y finalmente a la portavoz del Partido Popular, Esther Martínez. Gabón, muy buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Primera pregunta, vamos rápidos en estas cuestiones. No les voy a pedir que resuman, como en un principio había previsto, el contenido de cada una de las proposiciones presentadas al debate de las Juntas Generales, que fueron 4, cada uno de ellos presentaron su propuesta diferente. Había algunos puntos en los que coincidían, otros en los que discrepaban, pero sí les voy a pedir si está satisfecho. Empezamos por el Partido Nacionalista Vasco, satisfecho con la declaración institucional, con la declaración aprobada en contra de los desahucios. Adelante, Josu. Hombre, pues hubiese estado satisfecho si hubiese sido una declaración institucional. Conjunta. Eso es, conjunta. Ha sido una proposición no de norma la que se ha aprobado, la presentada por nosotros, pero más satisfecho hubiese estado si hubiésemos hecho una declaración institucional y un tema tan grave y tan candente y que necesita un apoyo unánime, yo creo, de toda la sociedad. Hubiese estado mejor, hubiese sido gratificante para todos el que se hubiese llegado a un acuerdo por parte de los 4 grupos políticos que estábamos allí representados. Pero al menos ha sido vuestra proposición la aprobada. La nuestra se ha aprobado, sí. Porque ahora voy al Partido Socialista, voy a seguir un poquito el orden en representación, como decía, en Juntas Generales. Iñaki Egaña, el Partido Socialista, está satisfecho o no satisfecho. La propuesta presentada por tu grupo político no ha sido aprobada, aunque sí se ha incorporado alguna de las enmiendas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí hay dos planteamientos distintos, ¿no? Es decir, nosotros sí que entendemos que al final en un tema como este tan grave y que afecta pues normalmente a la gente más humilde, pues hubiese sido conveniente, sobre todo, además como tú bien has dicho, la sociedad civil es la que al final ha estado por delante, que hubiésemos llegado los políticos en un tema como este a dar una solución conjunta. Dicho eso, ciertamente por parte del Partido Nacionalista Vasco se nos aceptó 3 enmiendas que creíamos que mejoraba la propuesta presentada por ellos, porque en principio sí que tenemos bastantes coincidencias al respecto, pero no pudo ser, en todo caso, porque nosotros solicitábamos o creíamos, y creo que habrá luego oportunidad para hablar en el debate, creíamos que tenía que haber un fondo de financiación foral con un mínimo de 2 millones de euros que entendíamos que podía paliar en cierta medida los desahucios, y en la mayoría de las cosas estaríamos de acuerdo con lo planteado, incluso con lo aprobado en su caso, insisto, que fue aprobada con unas enmiendas presentadas por nuestra parte. En el caso de Bildu, ¿cuál es la opinión? Pues bueno, creemos que se puede hacer bastante más. Es cierto que hemos ido detrás de la ciudadanía y de los movimientos sociales que han estado luchando en contra de los desahucios, y sí es un paso, pero desde luego se puede hacer bastante más. Desde Diputación Foral de Vizcaya se puede hacer, desde las Juntas Generales también. El poder que ostenta tanto el Partido Nacionalista Vasco como otros grupos en el Consejo de Administración de Kutxabank podría suponer que al día siguiente se diera orden de paralizar todos los desahucios de manera automática. Y bueno, pues creemos que esa proposición no de norma no deja de ser papel mojado y por un lado también una manera de desviar y echar balones fuera, pidiendo o instando al Gobierno central a que haga unas reformas que, según vimos ayer en el debate del Estado de la Nación, pues Mariano Rajoy no está dispuesto a aceptar ni la dación en el pago ni la suspensión de los desahucios. Por lo tanto, podemos hacer más desde Diputación Foral de Vizcaya, podemos hacer incluso más que poner 80 viviendas del Plan Foral de Vivienda a disposición de las personas desahuciadas. Podemos hacer más, sobre todo en las políticas de vivienda, que es lo que se esconde tras el drama de los desahucios, que ayer también debatimos, pues el hecho de las viviendas desocupadas debieran de alguna manera fomentarse para entrar en ese mercado de alquiler y poder garantizar ese derecho a la vivienda, pero bueno, ya lo desgranaremos más adelante.
Finalmente, Esther Martínez, en esta primera intervención, se ha quedado corto. Pues evidentemente, ¿no? Yo creo que ante un tema de la gravedad como el que estamos hablando, ¿no? Tomar medidas contra los desahucios debe ser una prioridad, y una prioridad para todas las administraciones, para todas las instituciones, y yo creo que los ciudadanos, la sociedad ha dado un paso adelante, y yo creo que esto exige un gran acuerdo político, un gran consenso, sacar este tema de la confrontación política para buscar no confrontación y sí soluciones, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Sabemos que el Gobierno de España ya legisló a mediados del mes de noviembre, sacó un Real Decreto de medidas urgentes que a día de hoy se está tramitando como proyecto de ley en las Cortes Generales, y nosotros desde el Partido Popular lo que instábamos en Vizcaya es, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer desde aquí, porque podemos hablar de modificar la ley de enjuiciamiento civil, la ley hipotecaria, y de hecho se está haciendo ya en las Cortes Generales, pero es un tema que compete al Congreso de los Diputados, ¿no? Y nosotros nuestra norma, nuestra propuesta iba más qué podemos hacer desde Vizcaya, en el ámbito de nuestras competencias como representantes de los vizcaínos, ¿no? Nosotros desde luego planteábamos en nuestra iniciativa, y es algo que ya hemos conseguido, poner esas 80 viviendas del parque foral a disposición de las familias que sufran un desahucio. Fue un acuerdo que suscribimos en los presupuestos con el Partido Nacionalista Vasco, y creemos que es una buena noticia, y no solo que estén esas 80 viviendas a disposición de las familias que sufran un desahucio en Vizcaya, sino que creemos que debe servir también de ejemplo para otras administraciones, para los ayuntamientos o para el Gobierno vasco, que sabemos que también tiene un parque importante de viviendas, ¿no? Por parte del Gobierno de España también se ha articulado un parque de viviendas de más de 6.000 viviendas, pues también en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, con cajas, con entidades de crédito, el Banco de España, organizaciones no gubernamentales. Al final, en un asunto como este, que yo creo que es de interés general, en el que todos nos debemos a buscar soluciones, yo creo que lo que hay que tratar de alcanzar son grandes acuerdos, grandes pactos, y lamentablemente el martes en Juntas Generales pues no pudo haber una propuesta unánime, ¿no? Y yo creo que sí que tenemos que intentar centrarnos. Está muy bien instar a otros que hagan cosas, pero bueno, pues todos tenemos representación en el Congreso de los Diputados y se pueden presentar allí enmiendas a lo que corresponda, pero sí desde Vizcaya, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues desde esas 80 viviendas, ponerlas a disposición de las familias que vais a tener tiempo todavía, que sufran un desahucio, y yo creo que hay muchas más medidas que podemos adoptar desde aquí, ¿no? Yo diría un poco como primera conclusión de esta primera intervención, o sea, si vosotros no estáis satisfechos, ¿cómo va a estar satisfecho las plataformas como Stop Desahucios que estaban allí presentes en las Juntas Generales? Y una segunda pregunta, va a seguir habiendo desahucios en Vizcaya, ¿no? Está habiendo desahucios en Vizcaya, y de hecho en Vizcaya entonces no habéis hecho nada, vamos, si me permitís. De las entidades que más desahucia es Kutxabank. Entonces, ¿qué podemos hacer desde Vizcaya? ¿Qué podemos hacer los partidos políticos, o por lo menos los partidos políticos que sí tienen representación en Kutxabank? Bueno, pues desde Sabin Etxea al día siguiente, teléfono rojo, llamada a Mario Fernández, paralización de los desahucios. Por alusiones. Es que es así de sencillo, es que es una cuestión de voluntad política y no tanto de presentar una proposición no de norma o debatirlas. Y finalmente es voluntad política y ejercer el peso político que se mantiene en otros estamentos, como es en las cajas que están ejecutando desahucios. Y por no olvidar, y en la zona de Ezkerraldea pues se decía que hay 80 viviendas puestas a disposición de los desahuciados, pues respecto al Plan Foral de Vivienda. Solo en 2012 en Baracaldo fueron más de 300 familias desahuciadas. Entendemos que es una medida que puede ser positiva, pero desde luego a todas luces injusta. Y entendemos que tras el trasfondo de los desahucios, y creemos que esa es una problemática mayor, se esconde el trasfondo del problema del derecho a la vivienda, el trasfondo del problema de la vivienda como un bien especulativo y no como un bien de valor social. Y ese es otro debate que tendremos que abrir, que es cuáles son las políticas de vivienda que queremos seguir protegiendo. Pero, Aitor, si nos ponéis de acuerdo en este primer punto, ¿cómo vais a llegar a un acuerdo en el tema de las viviendas vacías? Pero si ayer Rajoy dijo que no aceptaba la dación en pago, ni tan siquiera la paralización de los desahucios, hay ciertos mínimos que desde luego, y desde la iniciativa legislativa popular que se presentó, eran puntos básicos que creo que tienen que ser aceptados. Si ya hay una contra en ese sentido, es difícil a partir de ahí buscar un acuerdo más amplio. Es que lo que está señalando sencillamente no es cierto. Así de claro. Quiero decir, no es que ayer el presidente del Gobierno haya vuelto a hablar de esto.
que ha vuelto a hacerlo, porque efectivamente es un tema que yo creo que nos preocupa enormemente a todos y desde luego también al presidente del Gobierno. Es que ya en el Real Decreto Ley que se aprobó en el mes de noviembre, una de las medidas o las medidas que se establecieron fue la paralización de desahucios por 2 años y la dación en pago para aquellas familias que resultan más vulnerables con una serie de requisitos, como pues familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1.597 euros al mes, que tengan personas dependientes a su cargo, niños pequeños. Es decir, que lo que estás transmitiendo pues no es cierto. El primer gobierno de España que ha legislado acerca de la dación en pago es este, y avanzo más. Ese Real Decreto Ley que fue adoptado con carácter urgentísimo, porque hacían falta medidas urgentes, se ha trasladado al Congreso de los Diputados para que allí cada uno de los grupos podamos hacer distintas enmiendas. Yo sé las enmiendas con las que se está trabajando. Desde el Partido Popular, por ejemplo, hay numerosas propuestas. Pues primero, para que cuando vas a contratar un crédito hipotecario sea todo mucho más claro, porque es verdad que hay algunas veces que firmas la hipoteca y al final son cláusulas de adhesión, lo firmas sí o sí. Para limitar los intereses de demora, poner un límite del 12% y que en ningún caso se pueda ir por encima de ahí. Eso es cambiar la ley hipotecaria, claro, ¿no? Claro, la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, en todo eso se está trabajando desde el Congreso de los Diputados. En ese sentido, es decir, y no quisiera iniciar ya el debate de esta manera, ¿no? Es decir, ciertamente cuando se habla por parte del Partido Popular, en este caso de Esther, por respecto al decreto que se dice, de acción de pago y demás, cuando vamos a la letra pequeña se da uno cuenta de que en noviembre solamente había 142 personas, que es un decreto que es insuficiente para las medidas que se han tomado, que al final no está cubriendo las necesidades, el hecho es que está habiendo desahucios y eso al final creo que es hacernos trampas. En todo caso... Pero seguro que se puede mejorar, por eso está en el Congreso. Lo que quiero decirte claro, es que al final todos. sí, pero como al final ya lo dices en un momento determinado, es que se ha hecho, pero claro, es que antes si hay no se había hecho 400.000, nada, Iñaki. Bien, es que hasta te lo dije noviembre te lo dije el otro día, ayer lo reconoció el propio Rubalcaba, no voy a entrar pues en ese vamos debate. a intentar poner Creo que no en es el valor tú y lo que más. tenemos Si y lo poner único que en estoy valor el intentando es acuerdo. mejorar lo que en Claro. este caso se Pues dice, vamos pero a se poner en traslade, valor pero el que se llegar al traslade la acuerdo. realidad, que seamos transparentes con la sociedad, Claro. que no se diga que se ha hecho eso cuando se sabe perfectamente que solamente hay 134 personas que se han podido acoger de 400.000 personas. Cuando se está hablando de las medidas que se están tomando a futuro. En este momento el drama no está en las personas que tengan que ir a pedir un crédito, que probablemente serán las menores, porque la crisis económica, que por cierto no son ellos los que la han realizado, sino los mismos, por cierto, a los cuales tenemos que salvar, que son los bancos, que son los que desahucian y que son los que tienen que dar los créditos, que no dan los créditos para que no tengamos esta crisis y la gente salga del paro, con lo cual todo está mezclado. Creo que tenemos que ser transparentes y decirlos, y además lo hemos reconocido, yo lo he reconocido el primero, que en las medidas que no se han tomado fue un error nuestro. Incluso ayer Rubalcaba dijo, maldita sea porque no hice aquello. Por lo tanto, creo que no ese es el debate. Si quieres, lo iniciamos y lo tenemos, pero yo lo reconozco. Lo que quiero decir es que hay que hablar en este momento del drama anterior, de las personas que en este momento están viviendo. Y por lo tanto, hay una iniciativa legislativa popular en la cual habla de la dación con carácter retroactivo. Podamos hablar de eso, que esa sí que puede dar solución al respecto de los temas que en este momento, de la persona que mañana está viendo que va a ser desahuciada con los dramas personales que eso tiene. Ese creo que es el objeto, o debería de ser nuestro objeto. Apuntado lo de dación de pago con carácter retroactivo, ¿eh? Eso es importante. Bueno, ¿más opiniones? Sí, bueno, en principio yo creo que el debate se tiene que centrar, fíjate, si estamos ya diciendo de dónde tenemos que centrar el debate como para llegar a un acuerdo. Yo creo que el debate no se tiene que centrar solo con lo que ha pasado hasta ahora. Sí hay que centrarlo también en lo que ha pasado hasta ahora, pero también hay que centrar el debate en lo que no tiene que pasar o no tiene que seguir pasando a partir de ahora. Sí hay que dar solución a las personas que han sufrido una ejecución hipotecaria hasta ahora, como puede ser la dación en pago, pero la dación en pago ya no es una solución que les vas a dar a aquellas personas que ya han sufrido una ejecución hipotecaria, porque ellos ya han perdido la vivienda. Incluso no es que han perdido la vivienda, incluso algunos de sus familiares que les han avalado han perdido la vivienda a ellos y sus familiares que les han avalado. Tienes que buscar una solución alternativa a esas personas. Una solución alternativa, esa no es la solución a lo que ha pasado. Eso es para el futuro, para evitar que se sigan ejecutando los préstamos hipotecarios, porque lo primero que hacen las entidades bancarias a fecha de hoy es impago, una llamada telefónica, una notificación, segundo impago, tercer impago, ya vamos al juzgado.
Pero si se establece la Ir moratoria, al la juzgado, suspensión, ir al juzgado significa una ejecución hipotecaria. Nosotros en la proposición no de norma que nosotros presentamos cuando estábamos instando a las entidades financieras, entre una de las cosas que es para hacerlo ya, es alcanzar acuerdos en evitación de ejecuciones hipotecarias, Kutxabank incluida, todas las entidades financieras, Kutxabank incluida. Otra cosa que pedíamos, que eso es inmediato, es la eliminación de las cláusulas abusivas. Las cláusulas de adhesión, que todos los bancos, esa ha sido aprobada, todas las bancas, por lo tanto, no, pero bueno, a partir de mañana estará ya en estoy activo. diciendo que esto es lo que estamos instando que las entidades financieras... No, eso está aprobado ya por las Juntas Generales. Sí, pero las cláusulas abusivas nosotros no las ponemos, Claro. Las ponen las entidades financieras. Porque por mucho que nosotros aprobemos que no se pongan cláusulas abusivas, si la entidad financiera va donde ti te pone un papelito con una cláusula abusiva, tú la firmas. Bien, lo que quiero decirte es que no se insta, el problema que ya está aprobado, por lo tanto tienen que ser medidas lo que se pongan... Pero es que es importantísimo esto, porque son temas que son de carácter inmediato. Pero precisamente, sí, pero que ya están aprobadas. Precisamente porque sabemos que hay esos problemas, que además todos los conocemos, lo que se ha hecho en este proyecto de ley que se está tramitando en las Cortes y que ha impulsado el Gobierno de España es establecer un código de buenas prácticas para las entidades bancarias. Ya veremos eso, quién les la suscribe y cómo las suscribe. Que Kutxabank ya ha ordenado la paralización de los desahucios. Y en ese código de buenas prácticas, por ejemplo, se impone... ¿Pero han emitido comunicado en ese sentido? Perdón. No es de ayer, o sea, es de cuando ocurrió el... No, el 9 de noviembre cuando falleció Amaia Gañas, sí. Y es verdad que tanto Idoia Mendia, pues conmocionada, pedía la paralización. El mismo Íñigo Urkullu decía que no había que esperar a la formación del nuevo gobierno vasco. El 10 de noviembre emitió el comunicado, pero lo cierto es que luego ha continuado con los desahucios. Emitió un comunicado diciendo que ordenaba la paralización de los desahucios. ¿Es así? Bienvenido sea. Se ordenaba la paralización de los desahucios por parte de Kutxabank. Y también, sí, pero también dijo que la reforma nueva podía convertirse en una invitación a no pagar. Es decir, Aitor no se lo cree. En ese, como decía permítelo ser incrédulo. El código de buenas conductas, el problema que tenía era que era de libre adhesión. Es decir, se iban adhiriendo ahí las entidades bancarias. Pero es un paso primero que se da. Ahora, ¿que tenemos que dar más? Por supuestísimo. Pero esa es una ley redactada por la banca también, que no lo tenemos que olvidar. En ese código de buenas prácticas, que más allá de la demagogia, se aprobará en el Congreso de los Diputados, y ahí están los representantes de todos los españoles, lo que se establece o lo que se impone es a las entidades bancarias a aceptar la dación de impago si así lo pide el deudor. Y además es que se establece, antes decía Josu, y es así, ¿no? Ahora parece que hay un impago y en muy poco tiempo tienes una ejecución, mientras que lo que tenemos que articular es que haya pues medidas alternativas, ¿no? Que haya pues negociar una quita, negociar otra forma de pagarlo, y si no cabe más remedio, pues el tema, o sea, que nadie se vea desahuciado de su vivienda habitual, y para eso se está legislando. Y por eso digo que es tan importante que más que de un grupo a otro tirarse los trastos a la cabeza, que eso al final no va a aportar nada ni va a dar soluciones, pues buscar entre todos cuáles sean las mejores fórmulas para llevar esto adelante, ¿no? Y cuáles son las mejores medidas que se pueden adoptar desde España contra los desahucios, y que nadie sea desahuciado de su vivienda habitual. Y luego entraremos en la limitación de los intereses que hablábamos, bueno, algo que también nosotros hemos pedido desde el Partido Popular, y es que se establezca con más claridad la imparcialidad de las sociedades tasadoras, o qué es lo que ocurre si un bien subastado queda desierta la subasta. Quiero decir, luego hay muchas medidas que se tienen que tomar. Lo importante es que una familia no se vea que tiene que irse a la calle. Sabemos cuál es el fin, y yo creo que es importante en esto que no haya demagogia, que no haya cortoplacismos, y que sí que haya mucha seriedad y mucha sensatez, ¿no? Porque al final es un problema muy, muy grande que creo que tenemos que afrontar. Por apuntar y por intentar también ser optimista con las posibilidades que hay para hacer frente a los desahucios y para plantear escenarios nuevos. Y es verdad que no hay que hacer demagogia y no hay que ser cortoplacista, pero desde luego las medidas que se han tomado hasta ahora, tanto de rescate a los bancos como de disposición de las viviendas por parte del Banco Malo, no parece que hayan sido precisamente las más acertadas. Cabría mirar qué posibilidades hay para que una familia no se vea privado de ese derecho a la vivienda. Ante un desahucio, ¿qué posibilidades se le pueden ofertar? Y está bien esa mediación con las entidades bancarias, y es un hecho que se produce en otros países de Europa forzado por las instituciones. Es decir, cualquier entidad tiene la obligación de sentarse en una mesa de interlocución, incluso vigilado por un tercero, para garantizar ese derecho a la vivienda. Podríamos establecer también que las familias que tienen que ser desahuciadas se les permita el alquiler en esa vivienda,
siempre que no se supere un 15% de sus ingresos mensuales. Código, pero mantener ese derecho a la vivienda. En el Código de Buenas Prácticas está eso establecido. El Código de Buenas Prácticas no deja de ser un redactado que hizo la banca y que ha aceptado el Gobierno, por favor. No podemos aceptar eso. Y tenemos que aceptar el derecho a la vivienda sobre todo, y sobre todo no volver a poner las viviendas a recirculación de ese mercado de la usura. No volver a permitir que un bien desahuciado se ponga en recirculación de la usura. Eso es inmoral y eso no puede volver a pasar. Y es normal que vayamos detrás de la sociedad. Y es normal que detrás de cada drama al final estemos muy lejos. O sea, cada familia desahuciada tiene que tener ese derecho a la vivienda, en la misma vivienda en la que está siendo desahuciado. Y eso son medidas que al final son factibles. Tenemos que tener claro una cosa. ¿Hace falta unas modificaciones legales? Sí, hacen falta unas modificaciones legales. Todo el mundo dice, ley concursal, ley de enjuiciamiento civil, en reglamentación, no ley hipotecaria. Pero estamos olvidándonos que nos estamos saltando y que existe, a fecha de hoy incluso, normativa aprobada desde hace más de 100 años, es decir, en la ley hipotecaria da la posibilidad de la dación en pago. Pero también permiten los desahucios. Eso es, pero da la posibilidad. Hay que hacer aquellas modificaciones que no están recogidas. Eso por una parte. Por otra parte, lo que se está diciendo por parte de Aitor, en la proposición no de norma que ayer se aprobó, nosotros estábamos instando a la Diputación Foral de Vizcaya para que, bueno, a distintas instituciones, ¿no?, entre ellas Diputación, ayuntamientos, Gobierno vasco, a distintas instituciones, tanto públicas como privadas, y solo va a leer dos de los apartaditos. Conocer de los desalojos que permitan un realojo ordenado de las personas que van a ser desahuciadas de su vivienda habitual. El realojo puede ser incluso en la misma vivienda, con el alquiler que tú dices, por supuestísimo, es una de las opciones que existe. Es una de las opciones que existe. Y luego, y es importante también esto, creación de un parque de viviendas a crear entre los diferentes organismos que colaboren con las entidades financieras. Aquí le estamos diciendo, no solo Diputación con las 80 viviendas que ha ido a poner encima de la mesa es el que tiene que poner la solución. Los ayuntamientos también, con las viviendas municipales que tienen, en algunos casos libres, que los pongan. Las entidades bancarias, todo, no me has dejado terminar justo. Las entidades bancarias también, con las viviendas que tienen libres, que las pongan, que creen un fondo de viviendas vacías para dar solución a este tipo de personas, que bastante han sufrido con haber sufrido la ejecución están haciendo, Ahora todos los ayuntamientos, prácticamente, al menos de esta comarca, han aprobado en pleno un protocolo de actuación en caso de desahucio. Incluye además el facilitarles una vivienda. Sí, poco a poco, no están todos, cada vez se están añadiendo más ayuntamientos, pero Santurchi ha aprobado, de hecho, y ha aprobado desde la mesa que mantiene, o desde el puesto que mantiene el Consejo de Administración de Kutxabank, también ejercer ese voto. Santurchi, Sestao también ayer, Baracaldo, Elorrio ayer también, Ortuella, Basauri lo tenemos hace un tiempo. Esto como entre paréntesis, porque lo que hablamos es un poquito de Diputación. Portugalete me parece que también estaba. Porto y Baracaldo sí. Lo que decía al principio, al final se trata de que todos colaboremos a una, ¿no? Pero os veo muy poco margen de maniobra. O sea, bien, hacen los ayuntamientos, veo que la Diputación también, bueno, pues estas intenciones, pero digamos que el que tiene la sartén por el mango son las cajas, son los bancos. Bueno, o sea, les pedís información, pedís al Gobierno central. Claro, porque sigo insistiendo, es decir, aquí hay es verdad, y además creo que sin demagogias, y creo que las medidas que se establecen, incluso creo que por parte de todos, pero hay varios planos, ¿no? Insisto, el del Congreso de los Diputados, que son todas las modificaciones legales que en este momento se tienen que estar tramitando, que incluso, bueno, pues al final se tienen que hacer de carácter urgente, la iniciativa Popular ahí ha enmendado, ha presentado enmiendas a... Sí, y se está intentando hacer, incluso la propia iniciativa legislativa popular, al final si se comprometían todos los grupos políticos y nos presentaban las enmiendas en 12 horas, pues se podría agilizar todo el tema, y eso serían las modificaciones, pero siempre serían para los nuevos contratos. Es decir, sigo insistiendo, es decir, todas las medidas que en este caso se están instando, o que incluso, insisto, que han sido aprobadas por parte de las Juntas Generales en lo que nos concierne a las Juntas, a Vizcaya, que es lo que podemos hacer, pues al final son básicamente pues la aportación de las viviendas en el sentido, serán pocas o muchas, nosotros creemos que son muy limitadas y debería de haber más, pero bueno, en ese caso insisto en lo necesario de la medida tomada para que no haya mayor problema. También obviamente la paralización por parte de
de las cajas o de los bancos en este caso con respecto a los desahucios. Probablemente se tendría que practicar una moratoria, suspensión hasta que esto se vaya solucionando. Creo, insisto, en lo del Fondo de Financiación Foral, que el diputado general, en este caso José Luis Bilbao, creo que lo despreció de una manera que creo que no era conveniente. ¿Y por qué? Porque al final, normalmente los desahucios, porque todos los problemas que tenemos es el propio procedimiento de la ley de enjuiciamiento civil. Es decir, la ley de enjuiciamiento civil no da posibilidad de defensa, en este caso al desahuciado, que es la persona que al final en todo este proceso está, pues eso, con una inseguridad jurídica y con una desigualdad con respecto a lo que es el banco terrible. Entonces, en 3 meses al final te ejecutan, te echan si no has pagado. Para ahí venía. Al final, normalmente... O sea, para pagar a los abogados que... Bueno, no abogados, incluso con ayudas sociales al respecto. Es decir, la media de los préstamos que existen, no es tanto, insisto en este caso, para que no se entienda mal, porque estoy hablando de los que llamamos insolventes de buena fe, aquellos que fruto de la crisis han caído en el paro o han tenido unos recursos o han bajado en esos recursos. Es decir, no estamos hablando de cualquier otro sector al respecto. Estamos hablando de lo que se denomina insolventes de buena fe, es decir, caes en el paro y demás. Entonces, la media en los créditos, al final, ¿qué será al mes? De 400 euros, podríamos decir. Al final, incluso en todo el Estado español, podríamos tener que son 400.000. Si 400.000 lo multiplicas por 3 meses con 4 son 1.200, incluso con 6 meses, perdón el rollo, pero con 6 meses serían 2.400 euros. Eso sale 1.900 millones de euros. Y Bankia nos ha costado 25.000. Bankia nos ha costado 25.000. ¿Y pedíais un fondo de 4 millones? Nosotros pedíamos un mínimo de 2 millones de euros. Pero en Euskadi hay 7.000. En principio, es decir, que creo que con poquito también se pueden hacer cosas y no se le tiene que trasladar a unas personas a otras viviendas, con lo que eso puede significar, colegios, tal... En principio se ha rechazado porque consideramos que con poner encima de la mesa más de 80 viviendas de plan foral se cubre más cantidad que los 2 millones de euros que está pidiendo como partida. Y bueno, pues al hilo de las cuentas que ha hecho Iñaki, yo de verdad te digo, si ves algún procedimiento de ejecución hipotecaria que se resuelva en 3 meses, dime el letrado que lo lleva, en 3 meses, porque en 3 meses se pone en funcionamiento el embargo, el procedimiento. El procedimiento de ejecución, Sí, el procedimiento de ejecución, si para cuando se ejecuta... Si tú vas pagando, no se pone ejecuta, ese procedimiento en marcha. No, si tú vas pagando, no se pone en 3 meses una persona no es lanzada de su casa. No, yo nunca. No estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que se lance. Yo lo que estoy diciendo es que se pone en marcha el procedimiento que luego, posteriormente, solamente puede ser parado si se abona o se paga, más las tasas, o si se llega a un acuerdo, con la entidad financiera. Bien, y luego están las medidas que hemos dicho anteriormente, precisamente en la proposición de poner lo más difícil posible las subastas. Nosotros precisamente estábamos diciendo que lo primero que tenía que hacer la entidad financiera es llegar a un acuerdo. Porque aquí no estamos hablando, ejecutar, no realizar la ejecución hipotecaria. Perdón, porque aquí estamos hablando de un drama que es obviamente el derecho de la vivienda, el desahucio y que te saquen de la vivienda. Pero hay otro drama del cual aquí no estamos en este momento hablando y que creo que por eso también hay que dar solución, que es lo que te dije anteriormente, que es la muerte civil. Sí, es decir, es el tener que seguir pagando sin vivienda y tener que seguir... Que eso no lo entiende nadie, pero ahora eso te yo hablo creo de que ejemplo. estaréis todos... Antes han entonado el mea culpa por cuando estuvisteis vosotros en el gobierno central no habéis adoptado ninguna decisión al respecto. Bueno, algunas sí se han adoptado y se han aprobado. Ninguna se adoptó, ninguna no se adoptó. Cuando estuvisteis en el gobierno central no se adoptó ninguna. Yo voy a ir más lejos. Habéis adoptado el mea culpa aquí en Euskadi y habéis adoptado el mea culpa en Madrid. ¿Qué habéis hecho donde estáis gobernando? ¿Qué pasa, don Ángel? Sí. ¿Qué habéis hecho donde estáis gobernando? Al día de hoy. En Andalucía, ¿qué habéis hecho? Es que no lo entendíamos. Respecto de esto, ¿qué habéis hecho? ¿Qué ha pasado? Lo mismo. ¿No habéis aprobado nada? Bueno. ¿No habéis aprobado nada? Dime que habéis aprobado. Ni tan siquiera una propuesta de algo. Que sí, hombre. Que no habéis aprobado. Pues que no. También igualmente los ayuntamientos han puesto al final que no las habéis aprobado. viviendas. Donde habéis estado en el gobierno de Andalucía no habéis aprobado nada. Sí. Yo creo que esto de y tú más no va a solucionar nada, ¿no? Que es verdad que el anterior gobierno no adoptó ninguna medida, sí.
que es verdad que la Diputación Foral de Vizcaya hasta hace un mes, cuando hemos aprobado los presupuestos, tampoco, también. Que es verdad que yo creo que una persona que sufre una situación así, como decía antes, como decíamos antes, alguien que se queda en paro y no puede pagar la hipoteca, la entidad de crédito tiene que darle pues las facilidades. De hecho, por algo se han hecho, decían aquí, no se ha tomado ninguna medida retroactiva. Sí, el tema de la paralización de los desahucios tiene esa característica. El tema de la suspensión inmediata por el plazo de 2 años tiene esa característica. Pero insisto, claro, es que hay que tomar muchísimas medidas. Claro, la ley hipotecaria o la ley de enjuiciamiento civil están siendo modificadas en este mismo momento. Claro, lo que ha pasado hace 2 años, pues tenían la ley vigente y era la que había que aplicar, ¿no? El tema es que hay mucha lentitud en esas modificaciones legales, bueno, ¿no? En esta modificación... Hombre, se tratan de leyes orgánicas, por lo tanto necesitan un trámite parlamentario más largo de lo que puede ser. No es lo mismo que cambiar la Constitución para reformar el techo de gas, yo creo que tiene que requiere bastante más... La Constitución se hizo con premeditación, alevosía, en agosto. Bueno, viene a decir que cuando queremos cambiamos las leyes y cuando no queremos no. No, pero es evidente que se pueden agilizar siempre los trámites, ¿no? Y yo creo que este es uno de los asuntos en los que los trámites ya han sido agilizados y hubo un acuerdo en la mesa del Congreso de los Diputados para que se pudiera incorporar la iniciativa legislativa popular y los trámites fueran los más ágiles posibles, ¿no? Y hay muchas medidas para tomar. Hablamos de la dación en pago, hablamos de que la ejecución no sea la primera de las opciones, sino que se negocien otras cosas, la quita, que alguien que no puede seguir pagando su vivienda se pueda quedar en ella pagando un alquiler social. Yo creo que eso debe ser también así. Y hay que tomar otra serie de medidas, pues igual para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Medidas como evitar el sobreendeudamiento. Eso es una de las propuestas una de las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular, es que un crédito para una vivienda habitual no se pueda dar más allá de 30 años, ¿no? Que todos sabemos que hace unos años... Las tasaciones. Claro, las tasaciones, que también es una de las enmiendas que hemos presentado, ¿no? Que sean tasaciones, que las tasadoras pues que sean independientes y que si hay alguna divergencia también la persona... ¿Pero tenéis capacidad para exigir eso a la banca? ¿Que haga unas tasaciones correctas? Eso se va a incorporar de la ley. Se va a incorporar a la sociedad tasadora. Claro. Sí, por un lado es curioso, como decimos que no es bueno utilizar el y tú más, pero en cuanto tenemos oportunidad, pues se ve como lanza o corren los puñales de una. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? El del tú y más, que cuando se propone una que creo que puede ser razonable, es cuando se lanza el tú y más. Perdón. Bueno, si puedo seguir, yo creo que no ayuda en nada, y es verdad al final que no nos ayuda, tampoco puede que no lleguemos a ningún punto en común o que haya posturas desde luego muy divergentes, y nosotros creemos que estamos en las antípodas de lo que puede plantear el Partido Popular tanto aquí como en Madrid. De todas formas, sobre el tema y sobre los desahucios, lo que hemos dicho es un tema de derecho a la vivienda y tenemos que encauzarlo no solo desde el drama de los desahucios, sino desde el trasfondo que hay. Y creemos que debemos mirar a Europa también cómo gestionan su parque de viviendas, cómo gestionan esos alquileres, qué posibilidades de alquileres hay. El otro día en Juntas lo debatíamos también. En Europa es normal que las viviendas desocupadas se sancionen. Es normal que si un propietario mantiene una vivienda desocupada durante más de 6 semanas sea sancionado, simplemente por el hecho de no informar que estaba desocupada. ¿Qué parque de viviendas existe aquí desocupadas y qué posibilidades tienen los ayuntamientos de saber cuál es el censo e instar a los propietarios o promover junto a los propietarios que esas viviendas salgan a alquiler? Eso es un problema cultural de esta sociedad. Bien, pero es que ese problema cultural... cultural... Siempre hemos visto, la vivienda es un activo... Claro, nunca vas pero porque a perder se ha protegido hasta lo que decíamos, el valor especulativo de un bien que tiene una función social, y la misma Constitución pues recoge, el artículo 33 limita que el derecho de la propiedad privada, lo limita el derecho de la propiedad privada al cumplimiento social, pero no existe. Ahora mismo se ha convertido en un bien que parece que era especulativo y la gente se metía en ladrillo pues con ánimo de especular. Bien, habrá que romper poco a poco esa cultura del ladrillazo que hemos tenido y habrá que abrir un mercado de alquiler que sea más asequible para hoy y para el futuro, para los que vienen detrás. Y luego, por último, decía antes el compañero del PNV que los 2 millones de euros que se pedían por parte del Partido Socialista, bueno, que entendía que se compensaban con las 80 viviendas que se ponían a disposición del Plan de Vivienda Foral. Bien. Este año 90 millones de euros se van a dar por el mantenimiento de la Supersur y de los túneles de Archanda. Y este año vamos a empezar a pagar hasta 2035 922 millones de euros por la construcción de la Supersur. Es momento ahora
de revisar cuáles son nuestras prioridades sociales, a pesar de los compromisos con los bancos, igual revisar esas condiciones con los bancos para de alguna manera forzar. Y es momento de poner a las personas primero que el cemento. Y no creo que sea demagogia, y creo que en eso estamos todos en la línea. Políticamente tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y actualmente las circunstancias exigen replantear cuáles son las políticas y el crecimiento. Pero yo en ese sentido, permitirme que sea crítica con la labor que desarrollan los políticos, en este caso los forales, los de Vizcaya, porque al final en lo que habéis aprobado sobre el tema de los desahucios es instar al Gobierno central a modificar el Real Decreto, plantear al Ejecutivo central establecer una moratoria hipotecaria transitoria. Sí. Y mirando hacia adentro eso es. No, ¿Y yo qué puedo hacer? Vamos a ver, claro, pues lo único que podemos hacer nosotros es lo que ponemos aquí en la proposición de norma. No, vamos a ver, la única propuesta... No, instar no, nosotros sí que nos estamos dando unos... Sí. Perdón. Sí, no, la única propuesta de las 4 que se han debatido en juntas, que era literalmente instar a la Diputación Foral o alguna cosa, ayuntamientos, gobierno vasco, pero dentro de nuestro ámbito, y luego una de modificación del gobierno, modificaciones legislativas al Gobierno de España, es la que presentamos desde el Grupo Popular, porque yo entiendo exactamente lo mismo que estás diciendo tú. No, vamos a ver qué puedo hacer yo desde aquí, porque lo que tengan que hacer en el Congreso de los Diputados, pues el Partido Nacionalista Vasco presentará allí sus enmiendas, el Partido Socialista, nosotros hemos presentado las nuestras, quiero decir, pero que yo presente en las Juntas Generales de Vizcaya unas enmiendas para modificar la ley hipotecaria, pues es que no va más allá. Quiero decir, pues sí, el papel lo aguanta todo, pero ¿realmente eso tiene alguna incidencia? No. ¿Qué tiene incidencia? Oiga, esas 80 viviendas, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuándo se van a poner a disposición? Tiene que ser con carácter inmediato. ¿Cómo desde la Diputación Foral de Vizcaya podemos colaborar con los colectivos que se están ocupando de este asunto desde hace años y que yo creo que debemos tomar ejemplo de ellos y ayudarles? ¿Cómo se pueden mejorar los servicios de mediación? ¿Cómo una persona que está amenazada de verse de hacer frente a un desahucio se le puede asesorar jurídicamente para que esté más protegido? ¿Qué es lo que podemos hacer desde Vizcaya? Y yo lamento que ese debate es el que parece que se intenta orillar desde las Juntas Generales o desde el Gobierno de la Diputación Foral, porque yo creo que ese es el que más nos interesa en el ámbito de las Juntas Generales. El Gobierno vasco, que tiene competencia en materia de vivienda, desde luego yo creo que tiene también un enorme campo para trabajar en medidas contra los desahucios, pero será algo que compete al Gobierno vasco y al Parlamento vasco. Pero nosotros desde aquí, desde Vizcaya, podemos hacer muchas cosas, mucho más que instar al Gobierno de España o a las Cortes Generales a modificar la ley hipotecaria, que ya lo están haciendo además, ¿no? Pero quiero decir que allí evidentemente pues están los correspondientes grupos que serán los que tengan que hacer las... Pero el Partido Popular dice que su propuesta era la mejor, dirá que la suya también. Yo digo que la nuestra era la que se centraba en Vizcaya. Yo le digo a Esther y casi le creo. A la Diputación Foral. Me da por... Me imagino que es que en el fondo el problema es que estáis todos de acuerdo. Pero bueno, pero no se puede, es fácil al final la postura de Esther y le entiendo. De alguna manera es más fácil desde el Partido Popular intentar no instar a un gobierno que es en el que mantiene una mayoría que está agotado y que no va a tomar ningún tipo de medida en este sentido. Y también es cierto que tenemos que hacer una mirada hacia adentro y qué podemos hacer desde aquí. En eso estamos de acuerdo, pero no se puede evitar que haya una responsabilidad del Gobierno central y que el Gobierno central, desde luego, no va a ser el salvador ni va a promover ningún tipo de acción ni de paralización de los desahucios, ni de acción en pago. Ni, no sé si no les... Pues mira, ayer el debate, y te repito las palabras de Mariano Rajoy, rechazamos la dación en el pago y no paralizaremos los desahucios, y fue literal. Pero es que eso no es así, pero es que está el Real Decreto, nuestras enmiendas. Al margen, no se aceptó la paralización o la moratoria de los desahucios en su momento. Pero si el Real Decreto dice que se paralizan durante 2 años los desahucios... Sí, pero con unos determinados criterios y que la ley hipotecaria se está modificando en las Cortes Generales, ¿es cierto o no? ¿Que es el primer gobierno que ha legislado la dación en pago en España? ¿Es cierto o no? Es que todas esas cosas son verdad. ¿Que es el primer gobierno que ha establecido una moratoria de 2 años de paralización de los desahucios? ¿Es cierto o no? Oiga, es que claro, si ya la base que se puede, que hay que mejorar la ley, mira, todo esto es el boletín oficial del Congreso de los Diputados con las enmiendas del Partido Popular. Claro que se pueden hacer muchas de la forma más rápida posible. Y no pudo llegarse a efecto a buen puerto porque nosotros entendíamos que tenía que ser más de lo que en ese caso, como insisto, se está demostrando al día de hoy. Pero, 130, si no quiero discutir el tema, si quieres te lo reconozco, pero creo que son unas medidas insuficientes. Si solamente es reconocer que son medidas insuficientes, Iñaki, y a partir de ahí Iñaki, mira si se puede mejorar todo, porque aquel fue un decreto que se adoptó con carácter urgentísimo, urgentísimo. Y todo esto son enmiendas que se han presentado por parte del Grupo Popular para mejorarlo.
Partido Pero Socialista precisamente, igualmente, y entiendo que Amaiur, yo entiendo que el Partido Nacionalista Iñaki, Vasco, creo que en este caso no me quiero arrogar ni siquiera sacar un pequeño tanto de esta cosa, no lo intento, y creo que no deberíamos de hacerlo ninguno de los que están en esta mesa. Pero ¿por qué no podemos llegar a un gran acuerdo en este tema? Pero lleguemos, lo que no puede ser, pero Esther, lo que no puede ser al final... institucional tiene menor peso que una proposición no de norma, no deja de ser al final un brindis al sol sobre una voluntad, pero es que la verdadera voluntad política, lo que he dicho antes, Sabin Echea, teléfono rojo, Mario Fernández. Si ha sido así, ya se han paralizado los desahucios, hay medidas de presión tomadas por los ayuntamientos, en su caso que la Diputación no ha querido tomar, o que el Partido Nacionalista con respecto a la retirada de fondos de los bancos en los cuales ejerzan. Es decir, lo proponíamos también. Claro, hay medidas que no se han querido, es decir, al final se ha paliado un poco el tema, me parece muy bien, insisto en que creo que deberíamos de llegar, pero hay medidas que son muy sencillas y medidas que al final son de voluntad política en muchos de los casos. Oiga, si usted no paraliza los desahucios, que sepa que le voy a retirar mis fondos. Y eso se ha aprobado en otras instituciones, se ha aprobado en los ayuntamientos y no se ha aprobado en la Diputación. Y al final lo que quiero decir es que creo que las medidas, pero entre todos tenemos que llegar a esas medidas, y quien tiene la voluntad obviamente y quien tiene la fuerza mayoritaria en las Juntas Generales es quien es. Entonces, a partir de ahí, y yo comprendo que en este caso, el Fondo de Financiación Foral, que era una enmienda que nosotros presentamos a los presupuestos, pues el Partido Popular, bueno, pues porque otros acuerdos le han obligado a no llegar al mismo. Pero creo que en esas medidas, si al final lo que hace es complementar a las medidas que en su caso se pueden ir trasladando. Respecto a la pregunta que nos hacías, hemos instado a otras instituciones y nosotros no hemos hecho nada. Claro, los competentes son otras instituciones. No, hemos instado también a la propia Diputación. Nosotros sí. Lo que pasa es que se nos ha rechazado. No, a juntas. Nosotros no somos bien, diputaciones, creo que nosotros hemos instado a la Diputación en aquellas cosas de la oposición, creo que hemos instado a la Diputación. Él creo que se refiere a instar a la Diputación a disponer de un fondo de 2 millones. Hemos instado a aquellas Eso sí, perdón. Si puedo. Hemos instado a aquellas instituciones que son competentes para hacer las cosas que tienen competencia. Y es importante instarles. Yo no me quedaría únicamente con que, como solo la Diputación es competente en estas cosas, solo vamos a pedir esto. Yo creo que es conveniente, y de hecho se han aprobado cantidad de proposiciones no de norma, instando a otros organismos a hacer una serie de cosas. Y yo creo que es oportuno el instarles y el decirles, aquí estamos nosotros también pidiéndoos esto, no solo la sociedad civil, sino esto. Cosas que se han dicho, de que bueno, que se han aprobado en ayuntamientos las retiradas de los fondos de las entidades financieras, si es que las entidades financieras seguían ejecutando las hipotecas. Me parece que el primer ayuntamiento en Vizcaya fue Portugalete, el que lo aprobó. Es verdad. ¿De cuántas entidades financieras ha retirado los fondos? Si yo estoy estoy haciendo ya la pregunta. ¿De cuántas entidades financieras no te sientas acosado. ¿De qué? No te sientas acosado. Si no me estoy sintiendo acosado, solo estoy haciendo una pregunta. No, pero no te sientas acosado. Que no me estoy sintiendo acosado. El problema está en que estás... Es decir, aquí no se puede instar a Madrid porque tenemos que hacer lo nuestro. Aquí no se puede instar a la Diputación porque es gobierno. Si me permites, si lo que te quiero plantear es que es muy bonito decir, yo voy a sacar todos los fondos de estas entidades financieras si es que siguen ejecutando, y luego eso quedarse en papel mojado y no retirarlos, y seguir funcionando con todas las entidades financieras. ¿De qué sirve aprobar algo que luego no se lleva a efecto? Solo te quiero decir eso, no me siento acosado. No, lo de los 2 millones me parece que no lo podrías hacer. Es decir, si al final te sientes acosado por una razón... Te he dicho que no me siento acosado, que te he dicho que con las 80 viviendas, estamos por encima de los 2 millones. Si nos vamos a dejar únicamente crear un fondo de 2 millones de euros... Pero si es un tema complementario, si es un tema complementario, si yo no te impido... Es más, lo voté, en su caso, la proposición, y permití en final que saliese. Si me parece correcto, insisto en que me parecerá insuficiente. Eso estaba en los presupuestos. Está en los presupuestos, eso. Sí. Obviamente. ¿Presupuestos que votasteis a favor o cómo votasteis? Nosotros, hombre, ¿qué? Obviamente no me hagas esa trampa delante de todos. Al final, sí, pero por otras razones que no serían por esas. Sí, pero y en esta... Podemos hablar de presupuestos, después del mareo. La única institución que existe en este caso, a la cual nos estamos instando porque somos junteros, que es la Diputación, es la única que no hace
Pero es que tú instas, pero somos aquí competentes no, en Diputación. a la Diputación. A la Diputación también, hemos instado a la Diputación a hacer cosas. El tema de las 80... Hemos instado a la Diputación. Hemos instado a la Diputación a Y al Gobierno Vasco y al Gobierno Vasco ¿Y también. qué ha hecho? El tema ¿Qué ha de- hecho los grupos Con que apoyan independencia de que apoyan al Gobierno? estemos o no estemos en esos Rechazarlas, gobiernos, estamos instando tanto a la Diputación como al Gobierno Lo Vasco. habéis rechazado. El tema Cosa de que las... otros cuando están en el Gobierno no hacen. El tema de las 80... Tiempo para Esther, Otros sí, cuando y están en luego hay el todo. Gobierno El tema- Vosotros Vosotros estáis ahora. Bueno, Sí, en el drama en No, pero vosotros no solo ahora, Señores, sino cuando señores. estáis todavía ahora, estáis en el Gobierno, en otras comunidades autónomas no estáis tomando ninguna decisión. Bueno, pues muy mal, pues vamos a ver que Efectivamente. quién sí está haciendo para intentar seguirle la estela y poderle adelantar. O sea, es que Efectivamente. al final esto tiene que ser así, ¿no? El tema de las 80 viviendas fue una enmienda que presentamos nosotros, Grupo que ha Popular. sido aceptada y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que ha sido una buena decisión, ¿no? Y nosotros nos alegramos de haberlo propuesto, de que haya salido adelante. Pero nosotros, por ejemplo, en la propuesta que llevábamos el otro día a Juntas Generales, también decíamos que instábamos a las entidades financieras, en nuestro caso de Vizcaya, a la suspensión temporal de los desahucios y a la Diputación, en función de la actitud que adoptara cada una de ellas, a que revisar sus relaciones económicas, institucionales y de colaboración con cada una de ellas. Y esto es algo que puede hacer la Diputación. Sí. ¿Y por qué no lo va a hacer? Pero no se quiso aprobar esto. Y a mí me parece un error, porque los fondos que tiene la Diputación, los dineros que tiene la Diputación son de todos los vizcaínos. Y yo creo que en un momento complicado como el que estamos viviendo, en el que hay familias que están pasando por este drama, yo creo que todos debemos poner todo para intentar paliar esta situación. Y si por parte de la Diputación se puede hablar con las entidades para paralizar algún desahucio, desde luego lo debe hacer. Y si tiene esa medida de, oiga, yo tengo aquí depositados no sé cuántos fondos, que son dineros de todos los vizcaínos, también del vizcaíno al que usted está diciendo que igual mañana no está en su casa y que no quiere negociar con él otra Nosotros relación. no votamos en contra de eso. Bien, Esther. no, Nosotros nos nos abstuvimos Pero no hace porque falta, considerábamos fíjate, que era... Josu, no hace nos falta ni abstuvimos porque siquiera, pensábamos- Josu, no hace falta ni siquiera que votes a favor. Si Efectivamente. con que lo hicierais me es suficiente. Considerábamos Yo digo, que era corta El vuestra Partido proposición de Socialista norma. se considera indiscriminado Consideramos en que esa era- propuesta, ¿eh? Se queda corta. Y la nuestra nos bueno, vamos por- pues nosotros nos encantada, vamos pues por la haz más lejanía. cosas. Pero yo lo que propongo, si te parece corto, dime qué es lo que vais a hacer. Enmiéndala. Además, porque lo de las 80 viviendas, ya digo, está en los presupuestos. Nosotros desde el Grupo Popular, orgullosos de haberlo presentado y orgullosos de que siga para algo y que todos estemos de acuerdo, pero yo creo que tenemos que seguir avanzando. Y por supuesto que se puede instar al Gobierno vasco y al Gobierno de España, pero oiga, desde Vizcaya vamos a intentar hacer también cosas, que yo creo que tenemos un amplio nos margen encontramos para con un hacerlo, muro. ¿eh? Tiempo para Bildu. Sí, gracias. Bueno, yo creo que volvemos otra vez al barullo del debate y el y tú más, y por volver a poner encima de la mesa y dejarlo claro, sí somos competentes desde Diputación Foral de Vizcaya, o es competente la Diputación Foral de Vizcaya para hacer una serie de cosas frente a los números de las 80 viviendas del plan de foral, 8.000 desahucios en la comunidad autónoma vasca, 7.000 viviendas desocupadas en Vizcaya. De los 8.000 desahucios, no sé cuántos corresponden a Vizcaya, pero bueno, pongamos que son unos 3.000. Son 7 familias al día Perdón. en Euskadi. Bien, las familias que pues son- más a mi que favor. sufren un Desde luego desastre. no sé si esas 80 viviendas del plan de vivienda foral ya se han puesto a disposición de alguna de las familias que han podido sufrir un desahucio. Es una medida que puede ser positiva, pero que desde luego a todas luces es insuficiente. Hay 7.000 viviendas desocupadas y un alto número de desahucios, con lo cual habría que buscar más medidas. Y se puede desde Diputación Foral de Vizcaya y se puede mediante la proposición no de norma también que debatimos el otro día, en la que se puede establecer un recargo a las viviendas que se mantengan en una situación desocupada voluntariamente. Es decir, no sigamos protegiendo ese bien privado con la intención especulativa, hagamos recircular esas viviendas para alquiler. Se puede, pero no nos ponemos de acuerdo en lo que es la definición de vivienda vacía. Y simplemente por ese tema llevamos 10 años sin poder definir qué es vivienda vacía o cómo articular esas nuevas formas de mercado de alquiler. Se puede, y se puede instando a Gobierno vasco y se puede instando a Gobierno central, pero Diputación, desde luego, también... ¿Te acuerdas que en el anterior Gobierno vasco, no el socialista, sino cuando estaba Madrazo... Sí, en el 2003. Intentó hacer una definición de lo que es De vivienda vivienda vacía y no lo logró. No lo logró. Bien, pero te pongo otro ejemplo, la Diputación Foral de Guipúzcoa, y mira que no quiero ponerlo muchas veces encima de la mesa, pero bueno, la Diputación Foral de Guipúzcoa, sin esperar a esa consideración de vivienda vacía, aplica un aumento en el IBI que se puede utilizar o no
en los ayuntamientos del aumento del IBI hasta el 150% en las viviendas en las que no resida nadie empadronado. Sí, pero al final esperamos a la medida. Empadronamiento solo, ¿eh? Bueno, bien, pero esperamos a la medida de la alimentar, ese sería otro debate, podría alimentar la picaresca. Trampas, desde luego hablamos de trampas aquí todas, pero dejas la posibilidad a los ayuntamientos de aplicarla o no. Sí, y en Irún el Partido Popular y el Partido Socialista han aprobado ese aumento del IBI. Y en otros ayuntamientos el Partido Nacionalista también. Y los ayuntamientos someterán a voluntad de pleno si quieren aprobar esa medida o no, y quizás esa medida no sea suficiente para potenciar el mercado de alquiler, pero bueno, pues es un primer paso, y medidas, ya digo, se puede y se pueden hacer cosas desde Diputación. Este es otro debate y es muy largo, por eso el tema de cómo potenciar el mercado de alquiler, que vamos, yo creo que hay que hacer muchas más cosas para potenciar el mercado del alquiler, no estoy de acuerdo así con medidas que sean, pues esto, pues le vamos a cobrar, no. Esther, pero un pequeño apunte. Lo decíamos antes, un pequeño apunte. No es es otro debate. En España tenemos esa cultura de la compra, y eso es algo que todos debemos reconocer porque tenemos esa cultura, ¿no? Y no con fines, se ha facilitado, pero bueno, es una cultura que yo creo que tenían nuestros abuelos, tenían nuestros padres, hemos tenido nosotros, y no con fines especulativos, como dicen por ahí algunos. O sea, mis padres cuando compraron su piso, cuando se casaron, pues era pues para tener su casa donde siguen viviendo hoy, 40 y tantos años después. Y eso es así. Y cambiar ese concepto, porque es verdad que en el resto de Europa hay, pues tienen un mercado del alquiler mucho más amplio, pero para que también podamos fomentar el mercado del alquiler habrá que cambiar muchas cosas, pues que también haya garantías tanto para el inquilino como para el arrendador, habrá que modificar también las cosas. Sí, dejémoslo eso en asignatura pendiente, porque yo creo que es otro asunto. Solo el 1,8% de los desahucios, o sea, solo se demanda el 1,8% de tramitaciones de desahucio en los juzgados, es decir, la protección del arrendatario está, yo creo que cubierta, no es un índice que sea reseñable. Se pueden dar pasos y hará falta tiempo, pero es que mientras no los demos, seguimos muy alejados de lo que son las demandas sociales. Bueno, eso, dejadme, porque es que se me ocurre toda la política que ha habido de vivienda de protección oficiales, o citabais la época de Madrazo y todo ese boom que cayó, ¿no? Pero bueno, soy bastante crítica con cómo se trabajó el tema de la vivienda. Pero dicho esto, retomemos. Tras la proposición aprobada en el tema de los desahucios, ¿en Vizcaya va a cambiar algo? Josu. Espero que sí. Por lo menos en lo que afecte, con respecto a lo que afecte a la Diputación y a las entidades financieras vizcaínas. Por lo menos, que es donde podemos tener algo que decir. Que tenga representación en todo caso. Eso es. Por lo menos en eso sí, en el campo que nos compete sí. Pero no, déjame aprovechar una cosita solo. Iñaki, nosotros no votamos en contra de vuestra proposición no de norma porque os pasáis por encima. ¿Qué va? Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas porque estábamos en desacuerdo porque era inconcreta. Mira, votamos en contra de los desahucios y no en los 10 volúmenes que tenías, y aquí en este caso no te sirve de ejemplo. La vuestra era una proposición si crees que todo lo que digo yo estás en contra, me parece incorrecta. Bien. Me parece bien. Esther, ¿te parece todo bien? Pues no, que va, al contrario. Porque lo diga Esther no me tiene que parecer bien. Me está pareciendo bien las cosas que está diciendo Esther, me está pareciendo bien muchas de las cosas que está diciendo Aitor y muchas de las cosas que has dicho tú. Únicamente para explicarte que nosotros no es que hemos votado en contra de vuestra proposición porque os estabais pasando, no, porque era inconcreta, incompleta. Bueno, solo por darte un ejemplo, en el segundo párrafo, cuando vosotros decíais que se necesitaban una serie de modificaciones de legislación, os habíais olvidado de la ley de concursal, del Código Civil, del Código de Comercio, del reglamento hipotecario, o sea, básico. Y empezáis a hablar de la ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, de la ley de disciplina e intervención de las entidades de crédito, que son importantes, eso es a Madrid, ¿verdad? Pero las primeras... Eso es a Madrid. ¿Y qué? Se insta a Madrid. ¿Y sabes lo que...? Pero que da lo mismo, si tú estás instando, tienes que instar las básicas. Las básicas. 4 enmiendas. Y de las 4 me aprobaste 3. Sí. Yo hice el trabajo constructivo para que esa proposición tuya fuese mejorada. Sí. Y ahora vienes diciéndome que no se insta a... es decir, no sé lo que quieres trasladar. Yo no te estoy diciendo que no se insta. Me parece bien, Estás instando al Gobierno de Madrid, pero te estás olvidando de instarle al Gobierno de Madrid las modificaciones legales realmente importantes. Eso es lo que se te olvida. Anteriormente
creo que Madrid tiene sus parlamentarios, tiene sus reglas. Pues entonces, tiene ¿para sus qué juegos. listas las otras modificaciones legales? Porque creo que las la voluntad secundarias política de las Juntas Generales de Pero Vizcaya entonces, ¿por tienen qué? que ser que se le inste a Madrid a esa modificación. Pero para las Porque a lo modificaciones mejor- secundarias. Porque Para es las que secundarias y no a lo las... mejor si para la, las presión, si la principales. presión de los políticos Pero- sobre las Juntas pero Generales no- y la presión de la sociedad civil, Pero no a lo le mejor instan la las iniciativa principales. legislativa popular Iñaki, en le el estás Congreso instando, no hubiese le estás salido por la instando- unanimidad de todos le los estás grupos. instando a Pero ese Madrid es el unas margen, modificaciones legales Creo- secundarias y las primordiales no las estás instando. Creo que Eso el solo fondo, se puede el fondo deber de financiación a falta, foral, a falta creo de, que de no te sé. ha Ya molestado que ya mucho puede seguir haberla presionando la rechazado. sociedad y los agentes sociales ya pueden seguir presionando y trabajando y estando en la calle y luchando, porque desde luego, visto No, lo que visto en va. esta mesa, parece Falta que- de desconocimiento 4-4 debate absoluto a cuando 4, instáis por a favor. modificar estas en legislación y no, Por favor. no instáis a modificar otras Y o la las legislación propuestas que te primordial. presentamos con enmiendas, Eh, y que al ¿Cuál? final las propuestas que te pusimos con Pero vamos, enmiendas y no te fueron las olvidadas. hemos aceptado. Última pregunta y para salir un Tres, poco como te hemos queremos. aceptado tres, Hay un por planteamiento supuesto. positivo, Josu. Pues por eso, Eh, yo solo me he limitado a darte la razón de por qué no te hemos votado a ti la proposición de una norma. Porque Por inconcreta y eso, por incompleta. por eso. Por concreta, Bueno, inconcreta que e esto, incompleta. esto es como el y tú más, ¿eh? Sí. por favor. Las personas No, ya sin de favor. No, no, sin las favor. personas espero ya- que los Sin favor. televidentes sean inteligentes y sepan Sí, exactamente eso espero, eso espero. Las lo que está víctimas, Eso de, espero. las Lo que víctimas está de ocurriendo. desahucios y, por tanto, con carácter retroactivo y las personas que van a ser desahuciados están incluidas o se les incluyen en los programas de protección social, digamos, en virtud un poco de lo que se ha hablado aquí ahora y de lo que hablasteis el martes, o ese tema Yo, si que, quieres, que te entiendo que es contesto- importante te ha contesto a quedado... esa porque creo que viene al pelo. Sí, bueno, Bueno, pues mira, realmente la proposición no de norma presentada por el Partido Nacionalista Vasco decía que la Diputación se comprometiese. Nosotros lo que le enmendamos era que no valía ya en los compromisos, sino que tenía que calificarlas, y eso es lo que fue lo que aprobó. Que se calificase a las personas en este tema de exclusión social, que se les calificase, no que se comprometiese. por lo solo. tanto pasa al Es área una de acción enmienda. social. Y Esto. esa fue, Que se ha esa fue aceptado. aceptada, Que así se ha que aceptado. lo siento Sí, sí. mucho, No sé pero si la venía al votasteis pelo. a favor o en contra o Sí, vamos, abstención. yo no puedo estar sino a favor, faltaría más, ¿no? Que haya es que una dar de las enmiendas que fue protección, ¿no? aceptada. Pues eso, a las personas que se encuentran en esta situación y a familias que están en una situación y que son vulnerables, ¿no? Y además es que es algo que se lo debemos todos, es que esto como sociedad se lo debemos a esas personas. Es que cualquier otra cosa Pero ya hacía la sería mención de impensable que para carácter mí. retroactivo, que no sé si es algo que, No está que se va a tener dibujado en y al cuenta. final la proposición de norma, yo vuelvo a repetir, no nos consta al final de qué forma se va a articular esa ayuda hacia las familias desahuciadas. No sabemos, el Departamento de Acción Social, mediante qué instrumentos, mediante qué partida presupuestaria, mediante qué fórmulas va a ayudar a esas familias. Y es importante y es urgente. No vale aprobar la proposición no de norma cambiando, instar a la Diputación para que articule, sino de qué manera van a recibir las familias esas ayudas. Sobre todo teniendo en cuenta que ya se han aprobado unos presupuestos y esto supondría Claro. una partida económica que como tal no vendría recogida. Pero pues bueno, viene a posteriori. No, no. Venir, además son Sí. créditos ampliables. Sí, sí, eso son créditos el ampliables, tema es que no si hay te problema. comprometes lo puedes hacer, pero Claro. en este Pero caso si no lo que ha sabemos quedado ni es que qué ya partida. Hay un obligatoriamente la Diputación se tiene que calificar, gracias A la enmienda del nosotros PSOE. mejoramos la proposición de norma del Partido Nacionalista Vasco. Pero bueno, que todo esto, evidentemente, el Departamento de Acción Social tendrá que dar cumplida cuenta, ¿no?, ante las Juntas Generales de qué cuáles pasos sean da. los pasos que vayan dando y de cómo lo va a articular. Y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que estas cosas se tienen que hacer con absoluta agilidad. O sea, que debe ser algo que es muy prioritario, ¿no? Y que, bueno, y que todos los recursos que haya en el departamento se tienen que destinar a proteger a las personas que están en esa situación más vulnerable, como no. Se podría decir como conclusión final, ya el último minuto del programa prácticamente, que todavía queda mucho por hacer. Y que se puede hacer, Claro. ¿eh? Queda todo mucho por hacer. y se puede hacer. No, sí, Aitor. Sí, bueno, lo hemos dicho durante el debate, o sea, hay medidas que se pueden poner en marcha desde Diputación, desde órganos políticos y desde órganos donde se mantiene representación política. Queda mucho para hacer y creemos que hay que ser optimistas. Hay medidas que se pueden ir adoptando y podemos ir avanzando poco a poco, pues a eliminar tanto el problema de los desahucios como legislar o políticamente otras políticas en lo que se refiere a la vivienda y sobre todo a la gente y a los colectivos sociales, animarles a que sigan en las calles, a que sigan luchando, porque son ellos al final los que han conseguido empujar al resto de partidos políticos, pues que a veces vamos detrás cuando no en contra.
¿Más opiniones, Esther, por ejemplo? Sí, hombre, yo creo que hay muchas cosas que hacer, cada uno en el ámbito de sus competencias, y que yo espero la aportación de todos, nada más no tendría de todos, y que entre todos seamos capaces de alcanzar un gran acuerdo para hacer las modificaciones legislativas que haya que hacer, para poner a disposición de las familias que sufren un desahucio todos los recursos que se tienen por parte de las administraciones públicas. Yo creo que la movilización de tantas y tantas personas, de tantos y tantos colectivos, desde luego es lo que ha inspirado la acción del Partido Popular, y yo creo que todas las medidas que seamos capaces de aprobar, y además con un amplio consenso, yo creo que serán un triunfo no solo de los partidos que alcancen ese consenso, sino un triunfo de todos, ¿no? Y al final, como decía al principio, estamos hablando de un tema de interés general que debe ocupar un lugar prioritario para todos nosotros, ¿no? Iñaki Egaña. Bueno, muy brevemente, porque no puedo ampliar mucho más de lo que se ha dicho. Sí, y debemos además hacerlo, cada uno en su órgano competencial. Creemos que nos hemos puesto en marcha, tarde, pero en marcha en todo caso, y por lo tanto creo que nos queda bastante por hacer, cada uno en su competencia, e incluso en algunas de las medidas que esperemos que han sido rechazadas, pero que al final puedan ir mejorando lo que en este caso ya está aprobado y que facilitará en la medida de lo posible, pues, bueno, a estas personas que son desahuciadas y el drama que eso supone. Finalmente, Josu Arteta. Sí, pues poco al que añadir. De acuerdo con lo que han dicho los tres anteriores, o sea, es que añadir por decir algo no tiene sentido. Te toca la declaración institucional de aquí. Animar únicamente a, que se ha comentado ya anteriormente, a todos los colectivos sociales que están trabajando en este tema. Agradecerles que nos hayan abierto los ojos. Todos somos conscientes en nuestro devenir diario y tenemos conocimiento de que está sufriendo mucha gente esta problemática, pero animarles que sigan, que si ven que nos quedamos cortos con las propuestas aquí, en Madrid, en Vitoria, donde sea, sigan insistiendo en que adoptemos las medidas que se consideran que son oportunas. Yo creo que lo decían los representantes políticos aquí y en Juntas Generales, en el pleno que se celebró en Guernica, el tema de los desahucios, la cara más amarga de esta crisis económica. Gracias por haber estado con nosotros. Gabón, gracias también a ustedes que nos siguen una semana más desde sus hogares. Ya saben, dentro de 7 días tienen aquí una nueva cita con temas de actualidad. Les esperamos. Gabón, buenas noches.